Hola a todos. Bueno, hoy tenemos una clase número 6 que está referida a una temática muy urticante, como lo es la de el suicidio. Bueno, el suicidio es una de las escenas temidas del acompañante terapéutico. Por lo tanto, vamos a tener que tener muy en claro algunos conceptos, algunas definiciones y sobre todo las prevenciones, porque sin prevención podemos llegar a naufragar en ese acompañamiento terapéutico. Y también nos va a servir sobre todo para nosotros mismos, ¿sí? Porque todos en algún punto podemos llegar a ser vulnerables, por las situaciones que podemos pasar en nuestras vidas, a poder incurrir en alguna ideación suicida o inclusive materializar alguna situación así. Así que tengamos muy en claro esto, porque podemos decir que las personas con riesgo suicida son aquellas que tienen patología o alguna sintomatología, etcétera. Pero bueno, no todas las personas con patología tienen un intento de suicidio, sino que hay muchas que podemos decir, ¿cómo le pudo pasar a esa persona si no tenía una patología o no transmitía absolutamente nada? Bueno, en realidad, en muchos casos podemos decir que hay algo detrás que no lo estamos pudiendo percibir. Por eso el poder de la observación de un acompañante terapéutico es fundamental, para poder de alguna forma bucear en la psiquis de esa persona a la cual estamos acompañando. Obviamente que hay patologías que vamos a adentrarnos, cuando esté el teórico ya dispuesto de psicopatología, ustedes van a entender un poco más el tema de la depresión, sobre todo la melancolía, que son propicias para poder llegar a incurrir en estar en la antesala del abismo rumbo a cumplir esa meta tan horrible para todos nosotros, quienes tenemos, no sé, los deseos de vivir, que es el suicidio. Bueno, por un lado, como equipo, necesitamos saber, tener muy claro que tenemos que orientar, posibilitar un pasaje de aquel punto crítico a una urgencia subjetiva, ¿sí? ¿El punto crítico cuál es? Cuando la persona está prácticamente por cometer el suicidio, ¿sí? O por lo menos nos intenta dar algunas señales por el cual tenemos que estar en esa urgencia subjetiva. Una de las cuestiones más básicas que tiene alguien, que pueda asistir a alguien que tiene alguna intención de suicidarse o ideación suicida, es el diálogo. Obviamente que va a tener que tener un diálogo preciso. Recuerden, porque dialogando empieza a expresar de alguna forma lo que de lo contrario sería prácticamente estar en la antesala del abismo o en la cornisa. Cuando la persona empieza a dialogar es como que se va alejando de esa cornisa, porque su sufrimiento lo está materializando en palabras, y a través de las palabras empieza una terapéutica de parte nuestra y de parte de un equipo. Esto es fundamental. Siempre hay una pulsión de muerte, como lo decía Freud. La pulsión de muerte que planteaba él se dirige al pasaje al acto, mortífero para sí mismo y sus allegados. Para sí mismo, obviamente, porque incurre en la posibilidad de matarse la persona, de suicidarse, pero también para sus allegados, que tienen que sostener un duelo realmente penoso, sobre todo cuando no esperaban que esa persona cometa semejante acto. De esta forma, el equipo tratante crea el espacio para la palabra, ¿sí? Y genera así la expectativa de un lugar en el otro, ¿sí? Estamos prácticamente acompañando a la persona en ese momento que incurre o tiene esa situación tan especial, donde puede ir diciendo con palabras lo que quiere realmente realizar,
Pero cuando estamos atentos a eso, lo vamos alejando, ¿sí? Porque ese sufrimiento, no digo que se va disipando, pero sí se va transmitiendo en palabras, la persona va de alguna forma eh, reelaborando ese sufrimiento, ¿sí? Nosotros acompañamos en esa reelaboración diciendo algunas cosas muy justas para no debemos ser prácticamente torpes cuando tengamos que hablar con una persona que está en esos momentos, porque de lo contrario podemos estar no alejándolo de ese precipicio, de ese abismo, sino volver a acercarlo, ¿sí? No, palabras justas en el sentido de no decir, bueno, tenés hijos, hacelo por tus hijos, no. Lo primero que tenemos que hacer es que lo tiene que hacer por sí mismo, porque va a tener que encontrar ¿qué? Un proyecto de vida. La persona que intenta suicidarse ha perdido el deseo, ¿sí? El deseo de ser esa persona, de proyectar un montón de cosas a nivel social, a nivel personal, a nivel familiar. Ha perdido ese deseo, ¿sí? Fundamentalmente. Nosotros vamos a tener que encontrar ese deseo de vivir plenamente, ese deseo de conquistar cosas que les gusten realmente hacer. No hablamos del consumo, o sea, no hablamos de que la persona necesita desear, materializar cosas, valga la redundancia, cosas materiales, y por eso sentirse bien. No, proyectos que tenía la persona, no sé, la planificación de un libro, aquel que le gusta la literatura, el hecho de generar cuadros, aquel que le gusta la pintura, el hecho de ir a determinado lugar que le va a hacer muy, muy bien y lograr proyectar eso y en algún momento materializarlo. Hay un montón de sueños que tenemos, sueños que son algunos utópicos, otros que a mediano o corto plazo podemos realizarlo. De eso se trata, mantener ese deseo por ser, por estar en la vida, sembrando expectativas siempre, vivir de ilusiones, aunque a ustedes les parezca mentira. Dicen, no, yo no quiero vivir de ilusiones, quiero vivir de cosas concretas. La ilusión de poder ser, de poder hacer, es increíble, porque es el motor de la vida nuestra. Cuando perdemos el deseo de eso, y nos quedamos prácticamente neutralizados en la propia vida, nos quedamos en una suerte de parálisis, por el cual hay personas que aparecen en una suerte de crisis existencial, que lo que tienen ya no pueden llegar a tener en cuenta nada que los motive, y por lo tanto ven como que todos los caminos están cerrados. Como acompañante terapéutico vamos a tener que estar motivando precisamente, casi como que vamos a tener que ser los grandes motivadores, ¿sí? Pero ojo, porque hay patologías que son muy engañosas. El tema de la depresión, nunca una persona que veamos que está bien, pero está siendo vista y ya fue diagnosticada con depresión por un terapeuta y tiene medicación psiquiátrica. Ojo, por más que lo veamos bien, tengamos en cuenta que está cursando una patología con medicación, que podemos ver que está mucho mejor, que se siente bien, pero ojo, no tengamos en claro que el 100% de esa enfermedad, de esa patología la cual tiene, quizás no fue remediada solamente por esa medicación y esa terapia que lo está realizando. En un segundo puede provocar que la persona tenga alguna ideación nuevamente en el campo del suicidio, y puede incurrir en eso. O sea que vamos a tener que ser muy, muy observador. Siempre doy el ejemplo del ex manager de Maradona, Sister Spiller, que en Puerto Madero se tira de una ventana, ¿no? La prevención allí aparentemente no hubo tal prevención. Había un acompañante terapéutico con él, parecía todo muy calmo y tranquilo. Esto es lo que he escuchado el relato, por lo menos he leído, pero la persona se va a otra habitación y se tira de la ventana, pero
sufría aparentemente de depresión, según lo que tengo entendido. Por lo tanto, ahí no hubo una prevención de ver si las ventanas estaban con los pestillos, como corresponde, para que no se pudieran abrir. La persona tenía que estar en la famosa marcación hombro a hombro, que se hace con personas que ya han intentado o tienen ideación suicida, han intentado suicidio o tienen ideación suicida, o tienen depresión, ¿sí? Que es caldo de cultivo para poder llegar a incurrir en este pasaje al acto, ¿sí? Por lo tanto, vamos a tener un problema laboral y de por vida asombroso, porque el hilo se corta por lo más fino, y lo más fino en ese caso ha sido el acompañante terapéutico, que tenía que cuidar de esa persona, y no fue lo que correspondía, por más buen acompañante que sea. Pero bueno, fallaron esas prevenciones. Por eso les digo, cuando alguien sale corriendo de repente en un parque, no debemos estar previniendo eso. Hay algunas cosas que nos van indicando que la persona puede llegar a hacer este tipo de cosas. O por lo menos en nuestra cabeza tiene que estar presente que eso puede suceder. Es una de las escenas temidas el tema de que la persona incurra en un suicidio. Si está medicada realmente y nosotros supervisamos esa medicación, podemos mantener un control más exacto, pero no nos relajemos nunca con una persona con estas patologías que son graves. Bueno, siempre la pulsión de muerte trabaja dentro de todo ser vivo y se afana en producir su fragmentación, su descomposición, en reconducir el estado de la materia inanimada al estado de la materia inanimada. Esta es otra de las maneras en la que Freud describe la pulsión de muerte, que se contrapone obviamente con la pulsión de vida que llevamos nosotros dentro. Ya la vamos a ver en Introducción al Psicoanálisis próximamente, lo que son las pulsiones. Pero bueno, por el momento ustedes tengan en cuenta que existen pulsiones en el aparato psíquico que son de muerte, son de vida. Ahora vamos a ver también cómo operan esas pulsiones, cosas que podemos llegar a prevenir porque son cambios de conducta, etc. Miren, la autora de Kuras y Resniski, Susana Kuras y Silvia Resniski, nos llevan en su libro Territorios del Acompañamiento Terapéutico a un muy lindo abordaje de un paciente con riesgo suicida. ¿Dónde pasa esto con el paciente? Yo se los voy a leer brevemente. Presenta el caso de Víctor. Dicho paciente de 35 años llegó a la consulta llevado por sus amigos, quienes se encontraban muy asustados debido a que tras una ruptura amorosa el sujeto se provocó cortes en las piernas. Automutilación, ¿no? Se dice habitualmente. Sus allegados temen que vuelva a cometer otro acto de violencia contra sí mismo. Luego de aquellos cortes, sus amigos lo llevaron a una sala de emergencias y luego de realizar las primeras curaciones fue debidamente derivado a urgencia psicopatológica. Estos amigos que llegaron con el paciente a la consulta temen dejarlo solo, preocupados porque aquel atente contra su vida. El paciente vive solo, tiene un hijo adolescente en una relación que sostuvo siendo muy joven y sostiene que solo quiere lastimarse y castigarse, que no vale la pena y que cada vez que alguien lo deja se siente denigrado sexualmente. Fíjense ustedes que acá intenta lastimarse y castigarse, la famosa automutilación, que la persona dice que no vale nada, o sea, estamos hablando de una autoestima muy escasa. Cuando hablamos de una autoestima escasa nos remitimos directamente a lo que es la depresión y la melancolía, ¿no? Que prácticamente la persona tiene una autoestima realmente muy laxa, muy floja, muy escasa. Por lo tanto, tenemos que estar muy atentos con un paciente con riesgo suicida, el tema de la autoestima. Siempre elevarle la autoestima, siempre estar diciéndole que realmente es importante en esta vida y la función que está cumpliendo como padre, como madre, como hermano, hermana, lo que hace en su vida laboral. Siempre motivarlo en las distintas funciones que cumple, por los roles que cumple en la vida cotidiana, en la vida diaria. Bueno, siguiendo con este relato, recuerden que cada vez que alguien lo deja se siente denigrado sexualmente. Bueno, hay
situación muy particular acá con la parte de lo que tiene que ver con lo sexual, que ahora ustedes van a saber precisamente por qué. Lo abunda en un sentimiento de desesperanza, de encontrar una persona que él llama distinta. En este punto es donde se reveló el conflicto de la vida de Víctor, una homosexualidad oculta que ni bien admite que es tiempo de enfrentar la situación, dice no saber si está en condiciones de poder hacerlo. Bueno, la automutilación, la forma en que él prácticamente no puede elaborar esta nueva situación, esta nueva vida que quiere realmente llevar, con una identidad o un gusto sexual diferente, por el cual socialmente se encuentra mal, como señalado con el dedo, y no se anima a enfrentar esta situación, hace que llegue a esa situación al pasaje al acto, ¿no? Intenta de alguna medida flagelarse como lo ha hecho, ¿sí? Pero no obstante esto, a través de un terapeuta revela que se trata de esto, ¿no? Se trata de que la verdadera sexualidad de él no había aflorado socialmente ni familiarmente, y era algo que lo tenía retenido, y por lo tanto resultó que atentó de alguna forma con su vida. En este caso planteado, luego de una tentativa de suicidio, el acompañamiento terapéutico consistió en acompañar al paciente y a sus amigos para restablecer el vínculo. Luego de esto, la preocupación inicial del riesgo del pasaje al acto quedó suspendida por ofrecer al sujeto la posibilidad de ligarse a otro con quien pueda reencauzar su deseo. El deseo era reencauzar con un otro distinto en el campo de lo que es sexualidad, en este caso con un hombre. Por lo tanto, si se restablece ese deseo, se restablece esa expectativa, la expectativa y la motivación que él tenía como deseo. Por lo tanto, al abrirse el tema, se reencausa ese deseo y queda suspendido cualquier tipo de pasaje al acto, porque ya se neutraliza esa posibilidad. ¿Por qué? Y porque se empieza a dialogar, se empieza a hacer una terapéutica y se aleja de esa situación tan comprometida que había quedado en su momento, ¿no? Porque el deseo tenía que pasar por ese lado, por un lado por el cual estaba vedado en su momento, no encontraba salida, y por lo tanto no había forma de reelaborar esa situación. Una vez que se logró, bueno, en ese momento empezó a atravesar esa crisis tan importante que tuvo. Acá hay que ver los amigos, en todo caso, visto de que en esta situación, quienes se quedan y quienes no, porque hay gente que tiene más prejuicios y quizás no aceptan al amigo, que el amigo de repente sea homosexual, por ejemplo. Por eso le hablo tanto de los prejuicios que no hay que tener, porque fíjense ustedes, personas, primero es una persona, después el gusto sexual que pueda tener, etcétera. Y que una persona que puede ser una gran persona, con muchos valores, podía haberse suicidado por una causa que se puede naturalmente elaborar para bien, ¿sí? Para bien y para que pueda ser realmente feliz la persona también. Bueno, una de las formas de poder, como estrategia, para poder abordar a un paciente de esta naturaleza, como dijimos hoy, marcación hombre a hombre, estar atento a las actitudes y acciones del paciente, esto lo habíamos dicho hace un rato, mantenerse actualizado en las consignas e indicaciones terapéuticas, siempre nos van a decir cómo realizar de parte del terapeuta y cómo lo ve prácticamente semanalmente. También escuchar su desesperanza sin intentar taparla, cuando la persona empieza a ser muy desesperanzada, muy pesimista, realmente no taparlo, dejar que hable, porque es una forma de catarsis también que hace la persona, para de alguna forma tramitar todo su pesar. Pero después intentar hacer ver también ese vaso a medio llenar y no a medio vaciar. Impulsarlo al diálogo, evitar frustraciones. Pacientes, por lo general, pacientes con patologías graves, horarios, encuentros, tareas a realizar, todo esto no lo podemos forzar. Que haga lo que pueda y a su ritmo, ¿sí? No podemos forzar porque esto puede ser contraproducente. Asegurar compañía, bueno, para eso estamos. Y las principales funciones del acompañante con paciente con riesgo suicida
tenemos brindarle contención, ayudándole a que pueda descubrir un proyecto de vida. Veremos cuál es el proyecto que pueda tener, por ejemplo, Víctor o quien sea. Registrar y transmitir al equipo tratante cualquier tipo de alusión al suicidio. Ojo, porque una palabra o algo que tenga relacionada con el suicidio y sobre todo con patología ya de base, ya tenemos que tener muy en cuenta de que puede ser algo, un principio que puede llevar a una situación más peligrosa en su momento. Detectar, estimular intereses y motivaciones que ayudarán a descubrir y trazar ese proyecto de vida. Prestar especial atención en cambios bruscos de humor que manifieste el paciente. Cambios bruscos de humor, ojo, cambio brusco de humor en dos sentidos. Uno puede ser en el sentido de la persona irritable, pero también en el sentido de una exagerada euforia o exagerada forma de que es muy incontinente verbal o de repente se maneja muy con exageración de gestos, etcétera. Bueno, también ese comportamiento tenemos que tener en cuenta, no solamente el sombrío, ¿sí? Todo lo exagerado en conducta lo tenemos que tener en cuenta. También el ayudar a incluir en el paciente la noción de futuro. Recuerden que alguien con riesgo suicida, el futuro no existe, existe un presente que ya lo quiere mitigar, por lo tanto siempre la noción de futuro, siempre ampliándole ese panorama de vida, ¿sí? Brindarse como modelo de identificación, capaz de convivir con conflictos sin dejar que esto lo paralicen. Y esto tiene que ver con que siempre van a aparecer conflictos en la vida y esto va a tener que saberlo para que en algún momento no vamos a estar nosotros, porque ya ganó autonomía y va a tener que responder con un yo más fuerte y no débil para poder lograr que valga la redundancia, superar cualquier tipo de contingencia negativa que se le proponga, que le propongan o que aparezca. Recuerden algo, siempre cuando hablamos de un yo débil, hablamos en el caso, por ejemplo, de depresión o melancolía, de autorreproches permanentes del super yo, que es la conciencia moral nuestra, el mandato familiares, la escuela, lo que generó la socialización nuestra de chicos, bueno, está latente en nosotros y forma parte, lo vamos a ver en Introducción al Psicoanálisis, de nuestro super yo. Hay reproches permanentes que pueden venir de forma que atacan permanentemente a ese yo, debilitándolo. Y el ataque es: no servís para nada, sos un fracasado en la vida, mirá todo lo que pudiste hacer y no lo hiciste porque sos un cobarde, porque sos esto, porque sos el otro. Un ataque permanente a ese yo, ¿sí? Bueno, esos son los autorreproches que se hace la persona y que debilitan a ese yo. Bueno, nosotros tenemos que estar en ese momento para empezar a dar vuelta a esa situación de autorreproche, para que se convierta en que hubo cosas positivas que hizo y afirmarnos y que se afirme esa persona en eso positivo, no en lo que no pudo, ¿sí? Sino en lo que hizo de bueno. Bueno, acto suicida según la Organización Mundial de la Salud, ¿qué es? Bueno, la definición es esta: es todo hecho por el cual un individuo se causa a sí mismo una lesión, cualquiera sea su grado de intervención letal y del conocimiento del verdadero móvil, ¿sí? Digamos, a causa a sí mismo una lesión, cualquiera sea su grado de intervención letal, o sea, cualquiera sea la forma en que o el método que empleó para poder suicidarse, y del conocimiento en verdadero móvil, que es lo que originó que la persona incurriera en suicidio. Bueno, el suicida, como lo dice en un momento dado también Sigmund Freud, ¿no? Teniendo en cuenta, al no poder calmar los instintos agresivos por tener un yo tan débil, como lo veníamos diciendo, se puede decir que el suicidio es un acto agresivo que se desea hacer a otro, pero como el yo está tan débil, lo hacemos a nosotros mismos, ¿sí? El suicida es un homicida en potencia, ¿sí? Al fin y al cabo, porque no puede, ante un yo débil como el que tiene, ese acto agresivo no lo puede cometer con un otro, sino que lo comete contra sí mismo. Por eso se habla de que el suicida es un homicida en potencia.
al no poder cometer un homicidio contra otro. Lo comete contra sí mismo, ese pasaje al acto acting out de agresión se auto manifiesta. Bueno, yo les quiero decir algunas cuestiones que tienen que ver en este momento con ciertos mitos. Les voy a decir 8, pero les voy a enviar un material de una revista colombiana de psiquiatría que es muy buena, donde hay unos 25 mitos. Están muy bien, acá vamos a decir 8 por una cuestión de tiempo, pero que les va a quedar muy claro. Mitos de lo que corresponde a la temática suicidio. Miren, el que se quiere matar no lo dice. Esto es habitual que se hable. 9 de cada 10 lo manifiestan. 9 de cada 10 personas manifiestan que se van a matar y finalmente hay una cantidad que se mata, ¿sí? O sea, el que se quiere matar no lo dice, pero 9 de cada 10 lo manifiesta de alguna forma, ¿sí? 2, el que lo dice no lo hace. O sea, si lo dijo, seguramente no lo va a hacer, porque ¿para qué? Si lo está diciendo. El que se suicida lo expresó, ¿sí? ¿Y lo expresó con qué? Con palabras, amenazas, gestos, cambios de conducta, etc. Por eso que tenemos que observar mucho, ciertos gestos, ciertos cambios de conducta que tiene, las palabras, las amenazas. Que alguien diga, sí, no, porque me quiero matar, no, es mentira. Es una forma de decir. No, no es una forma de decir. Hablar de esto hay que tomarlo en cuenta. Un rasgo de que algo está pasando en esa persona, hay un deseo que realmente no está siendo bien elaborado, hay un futuro que no está siendo visto como tal, algo está pasando, ¿sí? No minimicemos cuando alguien dice esto. 3. Los que lo intentan solo alardean. Por favor, aunque no todos desean morir, es un error tildarlos así, ya que no encuentran alternativas para reencauzar su vida. Nadie alardea con que quiere morirse. En realidad es una forma de decir no encuentro solución a esto. Y quieren reencauzar su vida finalmente, pero no encuentran esas alternativas. 4. Si de verdad se quería matar, se hubiera tirado delante del tren. Bueno, feo, ¿no? Todo suicida se encuentra entre el deseo de morir o de vivir. Entre el deseo de morir o de vivir. El método elegido no refleja los deseos de morir a quien lo utiliza, ¿sí? Puedo utilizar cualquier método porque en realidad es un impulso final que tiene la persona, pero que cualquiera puede ser. El tema es que la persona no está bien y no podemos decir si hubiera tirado delante del tren. Cualquier método, cualquier forma que incurra al suicidio lo tenemos que tener en cuenta, porque el método elegido no refleja en realidad los deseos de morir de quien lo utiliza. Puede ser cualquier tipo de método, pero ya está expresando que hay un problema, ¿sí? El que intenta suicidarse es un cobarde, como deja a los hijos, deja a la mujer, deja a quien sea. No son cobardes, son personas que sufren. Siempre tenemos que tener en cuenta esto. Son personas que sufren. Igual que el que intenta el suicidio es un valiente. Pero hay que ser valiente. Ni son valientes ni cobardes, ¿sí? Los atributos de la personalidad no se miden por la cantidad de veces que atenta por su vida o si la respeta. No tiene nada que ver. No hay valentía ni cobardía. Los niños no se suicidan. Ojo con esto. Después de que el niño aborda ya o adquiere el concepto de muerte, ojo, porque pueden hacerlo. Y hay una estadística de niños que se han suicidado realmente. Ojo con esto. También tengan en cuenta porque hay acompañamientos terapéuticos que estamos con niños. Cuando una depresión grave mejora, ya no hay riesgo de suicidio. Ojo con esto. Justo lo que hablábamos hoy, ¿no? El tema de depresión, el tema de estar con un acompañado que tiene depresión, que ya lo superó, que hace 3 meses viene superando eso. Pero ojo, porque después de una crisis suicida, después de los 3 primeros meses de esa instancia donde la persona ya empezó a tomar medicación y empezó a superar y está mejor de esa depresión grave que ha tenido, ojo, porque los 3 primeros meses posteriores
a esa situación, no de suicidio, sino de depresión grave que había sufrido, a la crisis emocional, sus movimientos son más ágiles, por lo tanto puede estar predispuesto a, ahora sí, a cometerlo de mejor forma y ser más efectivo en incurrir al suicidio, ¿sí? Así que tenemos que tener claro. Son 8 mitos de los alrededor de 25 o 30 que hay, que yo se los voy a enviar todos, así ustedes lo leen. Bueno, a partir de lo que hablábamos de la OMS, de lo que decía la OMS en relación al acto suicida, podemos tener conductas a tener en cuenta antes de hablar directamente antes de la prevención del suicidio, y son las acciones autodestructivas indirectas, ¿sí? Son conductas de riesgo que manifiestan de forma inconsciente. Por ejemplo, los excesos de todo tipo, aquel que toma en forma compulsiva fármacos, alcohol, drogas, ¿sí? Indirecta, tabaco, mucha gente que fuma, pero tremendamente. La anorexia, directamente no alimentarse en un momento dado. Ya vamos a ver el tema de anorexia en mejor forma, pero es una acción autodestructiva indirecta. Practicar deportes extremos constantemente, al atletismo, tirarse de la montaña, subir o escalar ciertos edificios con el peligro de que la persona pueda en un momento dado perder pie y caer y morirse. Hay una pulsión de muerte detrás de todo eso. Relaciones sexuales sin el debido cuidado, bueno, obviamente es como una ruleta rusa. Me salió bien, bueno, está bien, y si no, la persona puede tener un HIV que después puede provocar un SIDA, etc. Accidentes, cualquier tipo de accidentes, etc. Accidentes, ir a 250, 300 kilómetros por hora, no sé, por la 9 de julio, sin respetar las bocacalles, o correr picadas en un lugar donde se sabe que hay peatones, o por lo menos saber que puede provocar un accidente serio. Es indirecto, obviamente. Y por eso hablamos de que opera el inconsciente aquí. Se manifiesta en forma inconsciente. Los que se manifiestan, las acciones autodestructivas directas, que se manifiestan de forma consciente, y bueno, ya directamente la tentativa del suicidio, si no tiene éxito, la relación de tal tentativa es porque no lo hizo con tanta convicción, o alguna falla que hubo en la realización, o porque intervino justo alguien que lo salvó. Y el suicidio consumado, ¿no? La muerte autoinfligida intencionalmente. Bueno, acá es cuando ya consuma el acto y salió bien en cuanto a la efectividad que tuvo ese acto. Es la muerte autoinfligida intencionalmente. Esto en cuanto a los dos tipos de de acciones autodestructivas, ¿no? Indirectas y directas, inconscientes y conscientes respectivamente. La prevención, tres niveles de prevención. La primaria se evalúa teniendo en cuenta el potencial suicida. Para hacerlo se tienen en cuenta 3 indicadores. Uno son los factores de riesgo, el otro son los indicios de suicidio y el tercero son los factores protectores. ¿Qué pasa con los factores de riesgo? Cambio brusco de comportamiento, como decíamos hoy, o conductas, la apariencia, mayor irritabilidad, agresividad, aislamiento, etc. Hablar, escribir y hacer chistes alrededor del tema de la muerte y o el suicidio. Recuerden que el chiste, lo vamos a ver en psicoanálisis, el chiste tiene una raíz inconsciente. Yo puedo decir algo en chiste de algo que no quiero decirlo porque la realidad sería más cruda, entonces lo digo en forma de chiste para amenizar la situación, pero de cualquier forma, por más que la otra persona se ría por lo que estoy diciendo, bueno, pero lo dije en serio, no en chiste. El chiste muchas veces se usa, siempre tiene una raíz inconsciente. Muchas cosas no se dicen directamente, sino que se dicen en chiste para amenizar la realidad áspera que puede traer aparejada. Aparejada lo que no quiero decir en forma tan áspera, sino que lo digo en chiste. Hacer preparaciones para la muerte, ejemplo, dejar un testamento, bueno, esto es muy explícito. En cuanto a factores de riesgo, disminución del desempeño en la escuela o en el trabajo, o ausentismo, bueno, esto marca una pérdida de
laboriosidad, de concentración, el pérdida de interés obviamente también, la actitud de desesperanza ante la vida, que lo manifiesta cuando habla, pérdida de un ser querido, bueno, cuando el duelo se elabora en forma patológica, cambio de patrones en el sueño, o sufre insomnio, o directamente duerme todo el día, alcoholismo, tomar demasiado, estados depresivos severos, bueno, esto ya lo hablamos en la primera parte, intentos previos de suicidio, intentó, pero fue no con tanta convicción, pero ojo, lo había intentado. En cuanto a indicios de suicidio, se evalúan con entrevistas especializadas o técnicas, ¿sí? Ya directamente un terapeuta, alguien que tiene que ver con suicidología, empieza con esas entrevistas para ver si hay indicios, a ver si puede observar esos indicios. Que puede decir, bueno, mira, me parece que con el relato acá hay algo que vamos a tener que tener en cuenta, porque esta persona me parece que puede llegar a incurrir en algo feo que tiene que ver con suicidio. Factores protectores. Siempre la estructura familiar, si contiene, es muy importante. Una pareja, el interés por el estudio, o sea, estar concentrado en hacer algo nuevo, esto da una protección. La investigación, hay investigadores que se meten en esas situaciones, esas actividades, y les resulta muy bueno. El deporte o el trabajo también alejan cualquier tipo de posibilidad de que la persona quede tan negativizada y piense en algo mortuorio, ¿sí? Todo esto va a tener que ser interpretado como factores en conjunto, ¿no? Son todos factores, el riesgo, los indicios de suicidio, los factores protectores, lo tenemos que tomar como un todo, ¿sí? La prevención secundaria es la asistencial, se realiza con la persona que ha cometido un intento de suicidio. La intervención se interviene en campo individual, familiar, grupal, institucional y comunitario, ¿sí? Aquel que lo realizó, bueno, la intervención van a ser en esas áreas. Los profesionales intervinientes siempre van a ser profesionales de la salud mental, obviamente, acompañantes terapéuticos, muy importante para nosotros. Estamos en la prevención secundaria, interviniendo en esa prevención secundaria. Muchas veces nos llaman por personas que sufren depresión y ya han tenido este intento de suicidio. Profesionales de educación, agentes sanitarios. Profesionales de educación porque van a transmitir de qué se trata esto, ¿sí? Agentes sanitarios, operadores telefónicos, línea de teléfono de atención al suicida, que si funciona bien porque están atentos, por lo general sí atienden, pueden salvar muchas vidas, ¿sí? Así como los bomberos al incendio, bueno, lo mismo, acá pueden salvar vidas si alguien atiende en forma responsable. Bueno, y la prevención terciaria, que no es menos, porque cualquiera puede decir, se realiza con los supervivientes de un suicidio, la persona ya murió, dicen, bueno, ya está bien. No, es el que queda. Las personas afectadas en general, familiares, amigos, compañeros de trabajo, grupo de pertenencia, etcétera, amigos, sí, sobre todo, pero sobre todo también familiares, gente que han querido a esta persona. Bueno, se hace una prevención en este sentido, ¿no? Se trabaja sobre todo con el papel de la culpa. Hay mucha culpa, mucha culpa. La persona que se suicida, hay una culpa que les queda a otros por no haber estado operando a tiempo, por no haberse dado cuenta, según refieren muchas personas, no me di cuenta de lo que estaba pasando, que en muchos casos no es así, cada uno está en su vida y no se da cuenta realmente de esto, y si no tenía información como la que ustedes empiezan a tener a partir de ahora, aquel que no tenía información respecto del suicidio, sabe bien que hay que hacer finas observaciones para muchas veces saber si alguien realmente puede llegar a suicidarse o no. El silencio como modo de evitar el dolor y la elaboración del duelo, obviamente para que no se vuelva patológico. Ustedes tienen que tener en cuenta también que cualquiera de nosotros puede tener una situación así, porque la pulsión de muerte la tenemos, igual que la pulsión de vida. Por eso siempre les recomiendo que tengan deseos siempre de vivir, deseos con proyectos de vida. Por ejemplo, el proyecto de hacer este curso de acompañante terapéutico es muy importante. Si ustedes tienen el proyecto por el cual van a seguir, quieren lograr coronar con un certificado que los posibilite después trabajar, o por lo menos haber realizado un aprendizaje que les ha dejado algo realmente importante en ustedes mismos,
es vital, ¿sí? Porque están haciendo algo realmente muy positivo. Están proyectando en su vida algo que les dejó algo, que los llenó. Y no están en el medio de, más allá de conflictos o crisis que puedan tener cada uno de ustedes, quedarse directamente en una suerte de parálisis y empezar a pensar en que la vida se terminó. No, la vida tiene un montón de cosas para poder realizar. La vida es muy linda si se puede realizar en forma motivadora y tener siempre gente que pueda contener para poder de repente catapultarse hacia objetivos claros y buenos y lindos. Eso es la trascendencia. Esos logros van a ser la trascendencia que vamos a dejar cuando realmente una muerte natural asista a nosotros, pero no que incurramos en un suicidio que termina en forma muy dramática la propia vida, ¿no? Bueno, ustedes van a tener vamos a buscar acá las preguntas, un caso que es el caso Sally. Van a tener que leer el caso clínico Sally, ¿sí? Ustedes van a tener, bueno, hay conclusiones, hay una primera entrevista, ¿sí? Yo lo que deseo es que ustedes lean la primera entrevista, la segunda entrevista del caso Sally y respondan algunas cuestiones, que son estas. ¿Cuál cree que es el problema que tiene Sally por el cual genera su ideación suicida? 2. ¿Cómo actúa la psicóloga en las entrevistas? Y 3. ¿Qué haría usted como AT si fuera acompañante de Sally? Bueno, brevemente yo les voy a leer algo de lo que es la historia clínica de Sally. Sally es una adolescente de 15 años que acude al centro Johnston House derivada por la escuela. Las profesoras están preocupadas por su falta de interés en la escuela, por la depresión, la ansiedad que tiene. Y en la primera entrevista, su aspecto es de una niña más chica, obesa y muy descuidada de su arreglo personal. Cuenta que la directora quería que ella viniera a vernos, no parece compartir la idea de que necesita ayuda y recalca que ella había depositado su confianza en la directora. Bueno, finalmente va a estar con una terapeuta y van a ocurrir cosas, el relato que le hace. Va a hablar de la madre, va a hablar del padre, va a hablar de ciertas cuestiones por el cual ustedes van a darse cuenta que hay algunas puntas de ovillo en esto que tiene que ver con esa ideación suicida o algo extraño que está ocurriendo. Ustedes fíjense en que una de las preguntas es cómo actúa la psicóloga en las entrevistas. Fíjense ustedes si se tomó a tiempo este caso o no. Esto es muy importante que ustedes lo digan respecto de esta psicóloga en esta entrevista, porque la entrevista, hay varias entrevistas, ténganla, porque lo que se trata de este trabajo es que ustedes puedan tener una observación fina de un paciente que fue tratado por una terapeuta, por el cual puede no haber tenido una observación tan clara, por el cual la persona finalmente desarrolló esa idea suicida hasta un punto, ¿sí? Lo voy a dejar ahí para no decir el final de la historia, pero ustedes fíjense en, sobre todo la primera y la segunda entrevista, que son muy muy importantes. En vista de esto, ustedes van a responder esas tres preguntas, que va a ser el trabajo número 6, ¿sí? Bueno, cualquier duda, como siempre les digo, no tienen más que mandarme un mensaje por WhatsApp, mensaje por mail, etcétera, o una llamada telefónica. Yo respondo todo lo que corresponde. No hay ningún problema, a disposición de ustedes. Sigo corrigiendo los trabajos. Tengan un poquito de paciencia, como siempre les digo, porque de a poco voy mandando todas las devoluciones de los trabajos que ustedes me envían. Bueno, ha sido un gusto, como siempre. Cuídense, nos estamos viendo para la próxima clase. Y bueno, tengan muy en claro que este teórico es muy pero muy importante. Sobre todo,
más allá de la vida de aquel acompañado que tengamos en algún momento, que valga la redundancia acompañar, este teórico también ténganlo en cuenta para la vida propia, ¿sí? Para que nunca pierdan las esperanzas de vivir con plenitud. Hasta la próxima.